Buenas tardes, este es un video tutorial en el que revisaremos cómo realizar un backup de dos bases de datos a través del método de los espejos. Para ello, trabajaremos con tres máquinas virtuales. Una de ellas es un servidor Windows Server 2012 que cumplirá la función de entregar un dominio por medio del rol del directorio activo. Este dominio será denominado senadatos.local. Las otras dos máquinas virtuales son dos PCs Windows 7, los cuales poseen un servidor de base de datos cada uno. La primera máquina la llamaremos Sena Cliente y la segunda máquina la llamaremos Espejo Sena. Bueno, antes de comenzar debemos tener unas consideraciones muy importantes. La primera es establecer que entre las dos máquinas virtuales de Windows 7 existe una comunicación. Esto quiere decir que entre los dos servidores de base de datos puedan conectarse. Para ello, debemos establecer que por medio del firewall se abran los puertos 1433 y 5022, los cuales son los que permiten la conexión entre las bases de datos y permiten la sincronización. En el firewall debemos arreglar las respectivas reglas de excepción con tal de que se puedan ver los dos servidores. La primera regla que abrimos aquí es relacionada con el puerto 1433 y nos permite conectar las bases de datos entre ellas. La segunda regla que debemos establecer es la del puerto 5022, que constituye el proceso que realiza el SQL Server para poder realizar el backup en espejo. Nuevamente, hay que establecer que las reglas de firewall son aplicadas en cada uno de los servidores. Es decir, estas reglas de firewall que se aplican sobre ese servidor deben ser también aplicadas en el otro servidor para que los dos servidores puedan verse. Ahora bien, otro aspecto que debemos tener en cuenta es que los servicios de SQL Server con los cuales se inician ambos servidores de bases de datos debe ser el mismo, es decir, con el mismo usuario. Esto es importante ya que en el proceso de la sincronización en el espejo debe usar el mismo usuario. Como estamos en un dominio, vamos a usar el mismo usuario, vamos a usar el usuario administrador del dominio Senadatos. ¿Ok? En nuestro caso vamos a sincronizar la base de datos SecGobierno, la cual, antes que nada, debemos hacer un respectivo backup de la misma. Para eso, nos vamos aquí a Tareas, Backup. El tipo de backup que vamos a hacer es completo y vamos a guardar la base de datos en una ruta que ya hemos predefinido. Esta ruta es la que nos indica SQL Server. Le damos aquí OK y nos dice que satisfactoriamente el backup ha sido guardado. Listo. Vamos ahora a nuestro otro servidor, al del espejo, y nos vamos a conectar al servidor donde sale el backup. Aquí vamos a encontrar una carpeta compartida en el servidor y vamos a recordar que SecGobierno fue el backup que hemos realizado de la base de datos. Lo copiamos y lo dejamos en una carpeta que hemos dejado localmente, donde estamos guardando los backups de las bases de datos del otro servidor. En este caso va a ser secgobierno.back. Nuevamente nos vamos en el mismo servidor de los espejos, vamos a recuperar la base de datos de la cual se ha hecho backup en el otro servidor. Para ello vamos a decirle que restaure la base de datos. Lo vamos a restaurar desde un dispositivo, ya que estamos en el mismo equipo. Vamos a indicar la ruta donde hemos guardado. En nuestro caso, pues, va a estar aquí guardada en esta carpetica y va a ser el nombre secgobierno.back. ¿Ok? Aquí le damos OK. Le damos nuevamente OK. ¿A qué base de datos la vamos a guardar? Pues vamos a guardarla en la base de datos secgobierno. Seleccionamos la base de datos y como parte del proceso de backup de espejos, debemos decirle aquí en opciones que cuando haga el backup la restaure sin recuperación. Ahí está. Nuevamente aquí le damos OK. Aquí nos dice que satisfactoriamente se ha hecho la restauración de la base de datos. Y si vemos, aquí aparece este gobierno. Lógicamente no podemos acceder a ella porque no ha sido recuperada totalmente. Y esa es la idea, ya que con el espejo vamos a sincronizar los datos. Nos vamos nuevamente a al otro servidor, donde está la base de datos inicial. En ella sí podemos ver las tablas, los diagramas, las vistas y demás objetos que componen la base de datos. Sobre esta, que va a ser el servidor principal, vamos a realizar el proceso del espejo. Damos clic derecho en las tareas y le decimos la opción espejo. Aquí vamos a crear un endpoint de seguridad. Abrimos el asistente.
no vamos a usar un servidor adicional, le decimos que no, solamente vamos a los dos servidores. Damos siguiente. Este es el servidor principal, el Sena cliente, se va a comunicar a través del puerto 5022, el cual ya hemos abierto por medio de las reglas de firewall, y nos vamos a conectar al servidor del espejo Sena. Damos aquí conectar, también va a comunicarse por medio del puerto 5022, damos siguiente. Aquí este paso es muy importante porque nos va a decir con qué usuario nos vamos a sincronizar en ambos servidores. Como esto es un dominio y la idea es usar el mismo usuario para tener mayor facilidad, vamos a usar el usuario administrador. Igual es el usuario con el que hemos iniciado las instancias en los servicios. Damos siguiente. Aquí un resumen de todo lo que se ha configurado. Y después de Finish nos dirá que satisfactoriamente se ha hecho la configuración de los endpoints. Damos cerrar. Y aquí en este proceso es donde le damos el iniciar el espejo. Como ven, antes de iniciar el espejo, él configura los puntos y configura las conexiones hacia los servidores, pero dice esta base de datos no ha sido configurada para el espejo. Cuando damos el inicio al espejo es que se sincronizarán ambas bases de datos. Aquí se puede ver satisfactoriamente la sincronización y dice que las dos bases de datos están sincronizadas. Damos en OK, actualizamos y vemos que la base de datos Secretaría de Gobiernos en el servidor principal está sincronizada. ¿Qué pasa en el servidor espejo? Si miramos la otra máquina virtual, la base de datos continúa todavía en proceso de restauración, pero todavía la base de datos no está en funcionamiento. Cuando en el servidor principal la base de datos se caiga, la idea es que en el espejo la base de datos suba y con ello se garantice que las bases de datos estén en línea para los usuarios. Vamos a simular una caída a través del mirror. Vamos a decirle un failover. Él nos indicará qué acción se ejecutará cuando le damos el failover. Dice que todas las conexiones se cerrarán. Le decimos que sí. Actualizamos nuevamente. Y vemos que la base de datos Secretaría de Gobierno está en proceso de restauración en el servidor principal. Sin embargo, si miramos en la otra máquina virtual, en el espejo, si actualizamos, ahora él está como el servidor principal. Eso quiere decir que si expandemos la base de datos, aquí podemos ver las tablas, podemos ver las vistas, podemos ver los sinónimos, podemos ver los diagramas de las bases de datos, en fin. Lo que hace es que si la base de datos del servidor principal se cae, la base de datos del espejo sube y con ello garantiza que las bases de datos de los usuarios siempre van a estar en línea. Nuevamente, para volver al servidor de Sena cliente, un servidor principal, lo que hacemos es aquí en el espejo hacer caer la conexión. Nuevamente generamos un failover, le decimos que sí, actualizamos y nos damos cuenta que la base de datos en el espejo se ha caído, pero en el servidor principal, que antes estaba caído, ahora ya está nuevamente arriba y la base de datos está completamente con todos sus objetos, tablas, vistas, diagramas, etc. Bien, ese es el video tutorial en el cual se explica cómo realizar un backup por medio del método de los espejos. Espero que pues con esto ya que es todas las dudas resueltas. Es importante tener en cuenta los permisos de firewall entre ambos servidores. También tener en cuenta que la instancia, el servicio de la instancia en ambos servidores debe inicializarse con el mismo usuario. Por eso la importancia de tener en este caso un dominio. Por eso se usó el Windows Server 2012 con el rol de controlador de Active Directory. Bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención, que tengan buena noche.